¿Recuerdas lo que te dijeron sobre hacerte mayor? Que la vida se divide en etapas, como estaciones. Que después de los 60 llega el otoño. Que toca aceptar lo que viene. Dolores, lentitud, olvido, dependencia, que es normal sentirse invisible, cansado, fuera del mundo. Lo aceptaste, como todos, porque sonaba lógico, porque te lo dijeron tus padres, porque lo viste en la tele. Pero, ¿y si te dijera que nada de eso es cierto? ¿Y si te dijera que todo ese proceso natural fue más bien una construcción social? Que te vendieron una idea de la vejez como algo inevitablemente triste, para que no te molestaras en cuestionarla, que el cansancio no es solo del cuerpo, sino de creer que ya no importa lo que hagas, que la memoria no se pierde sola, sino cuando dejas de tener razones para recordar, que la soledad no llega con la edad, sino con el silencio de los que te rodean. ¿Te parece fuerte? Lo es. Pero más fuerte aún es el silencio con el que has vivido todo esto. A ti, que diste la vida por otros, que trabajaste, criaste, cuidaste, y ahora, cuando pensabas que venía un merecido descanso, te encuentras atrapado en una rutina que no elegiste. Y lo peor, nadie te avisó que todo esto podía ser diferente. Porque sí, hay otra forma de envejecer, otra forma de vivir. Y no es una fantasía, no es una promesa vacía, es una verdad escondida. Una que han ignorado los medios, los políticos, incluso tus médicos. No porque sea secreta, sino porque no es rentable que la sepas. Pero hoy, aquí, vas a escucharla. Porque este no es un vídeo de consejos vacíos. Es una revelación y una advertencia. Si te quedas conmigo los próximos minutos, no te garantizo respuestas mágicas, pero sí una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Y si tu mejor etapa aún no ha comenzado? Te voy a contar la historia de Carmen. Carmen tenía 67 años cuando decidió hacerse a un lado. Dejó de maquillarse, regaló su ropa favorita, canceló el gimnasio, vendió su coche. Ya no necesito tantas cosas, decía. Se levantaba temprano, preparaba café, ponía la radio y esperaba. Esperaba la llamada de sus hijos, esperaba la visita de los nietos, esperaba algo. Pero ese algo nunca llegaba. Empezó a dormir más, a caminar menos, perdió peso, perdió interés, se volvió discreta, casi invisible. Cuando le preguntaban cómo estaba, respondía siempre lo mismo. Es la edad, hija, es normal. Un día su vecina le dijo algo que la descolocó. Pero Carmen, ¿desde cuándo te rendiste? Carmen no supo qué responder, porque nunca sintió que se había rendido. Solo estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer. Lo que vio hacer a su madre, lo que vio en las novelas, en los anuncios, en los centros de salud. Cuando llega la vejez, toca hacerse pequeño, callado, paciente. Pero eso era una trampa. Carmen no estaba enferma. Carmen no estaba cansada. Carmen no estaba vieja. Solo estaba programada. Programada para desaparecer con elegancia, para no molestar, para no reclamar nada. Y así, sin saberlo, había empezado a morirse mucho antes de tiempo. No su cuerpo, sino su voz, su alegría, su derecho a seguir viva con fuerza.
Esta historia no es única. Es la historia de millones, pero ya basta de repetirla. No fue culpa tuya. Desde pequeños nos enseñaron a ver la vejez como el último acto, pero no como el más libre, sino como el más silencioso. Nos repitieron frases como: ya no estás para esos trotes. Con tu edad deberías descansar. Deja eso para los jóvenes. ¿Y sabes lo peor? Que venían de las personas que más nos querían. Padres, hijos, doctores, profesores, sacerdotes, todos con buena intención, pero todos con la misma idea, que después de cierta edad hay que hacerse pequeño. La medicina te empieza a tratar como paciente crónico, aunque estés sano. La televisión deja de hablarte y empieza a hablar sobre ti. La publicidad te muestra como abuelito simpático o abuelita cocinera. Nunca como alguien que sueña, crea, dirige. La familia deja de preguntarte qué quieres hacer y empieza a decidir por ti. Y tú, sin darte cuenta, lo aceptas porque es lo que viste en tus padres, porque todos lo hacen, porque resistirse te haría parecer ridículo o desubicado. Así funciona la programación. No con amenazas, sino con costumbre, no con cadenas, sino con frases como: a tu edad, no te exijas tanto, déjalo, ya viviste bastante. ¿Y si esas frases fueran veneno disfrazado de ternura? ¿Y si todo ese amor mal entendido te estuviera apagando, porque lo que empieza como protección acaba siendo una jaula? Y no tiene barrotes, tiene formas más sutiles, miradas que te hacen sentir fuera de lugar, consejos que suenan como órdenes, silencios que pesan más que palabras. Este sistema no es moderno, viene de siglos, de una cultura que premia a la juventud y esconde a los mayores. Antes se respetaba la experiencia, hoy se aplaude la rapidez. Antes eras sabio, hoy eres vintage. Antes tu voz era guía, hoy es fondo, ruido. Pero eso no es progreso, es olvido disfrazado de avance, y tú no tienes por qué aceptarlo. Porque la vejez no es una rendición, es quizás el primer momento real en que puedes vivir sin deberle nada a nadie, solo si te lo permiten. Y hoy, aquí, vas a descubrir por qué ya no tienes que pedir permiso a nadie. Lo que te han dicho sobre la vejez es solo una parte de la historia. Sí, el cuerpo cambia. Sí, se va más despacio, pero eso no significa que se acabe la vida, significa que empieza otra. ¿Sabías que hay estudios que demuestran que muchas personas mayores de 65 son más felices que cuando tenían 40? Porque dejan de complacer a todo el mundo, porque ya no corren, porque el tiempo se vuelve suyo, y lo más importante, porque por fin entienden quiénes son. A esa edad, el cerebro no se apaga, se reorganiza, ya no memoriza rápido, pero entiende más profundo, hace conexiones más sabias, toma mejores decisiones. La neurociencia lo confirma. El cerebro adulto tiene algo que se llama inteligencia cristalizada. No se trata de velocidad, sino de claridad, de perspectiva, de sentido. Hay personas que a los 70 se atreven a hacer lo que a los 30 no pudieron: pintar, viajar solas, emprender, enamorarse sin miedo, volver a estudiar, decir que no. Y no porque les quede poco tiempo,
sino porque por fin el tiempo es suyo. No tienes que correr para encajar. No tienes que fingir que eres joven. Solo tienes que elegir vivir. La nueva realidad no es una utopía. Está pasando ahora mismo en mujeres y hombres que un día dijeron: ya basta de desaparecer, y empezaron a caminar otra vez, tal vez más despacio, pero más firmes que nunca. Se llama Marta, tiene 67 años y durante casi 40 vivió para los demás. Crió 3 hijos, cuidó de su madre enferma, acompañó a su esposo en todo, trabajó en una tienda sin nunca tener vacaciones. Nunca se quejó, nunca pidió nada. Tenía una sonrisa discreta, de esas que dicen: no pasa nada, estoy bien. Pero por dentro estaba desapareciendo. Cada día se levantaba con menos ilusión, con menos color, con menos voz. A los 62 se enviudó y creyó que con él también se había ido su vida. Los hijos ya no llamaban tanto. Los amigos estaban ocupados, las tardes eran largas, y el espejo le devolvía una mujer que no reconocía, hasta que un día, en una librería, leyó una frase en la contratapa de un libro. Hay vidas que comienzan cuando uno se atreve a decir: ya no más. Esa noche no durmió, y a la mañana siguiente hizo algo que no había hecho en décadas. Se sentó frente al espejo y se preguntó: ¿qué quiero yo? No supo qué responder. Lloró durante 1 hora, y al día siguiente volvió a preguntarse, y al siguiente, hasta que un día la respuesta fue clara: quiero pintar. Había dejado de hacerlo a los 19, cuando su padre le dijo: eso no es un trabajo, sé razonable. Pero esta vez no pidió permiso. Se apuntó a un taller en el centro cultural del barrio. Llegó temblando, con vergüenza, con miedo al ridículo. Pero al tercer día, el pincel se convirtió en su voz. Hoy, Marta expone sus obras. Tiene un pequeño canal donde enseña a otras mujeres mayores a pintar. Y cada noche escribe en su diario 3 palabras que antes no se atrevía ni a pensar. Estoy viva. Marta no es la excepción. Es el espejo. Cada uno de nosotros, en algún momento, se tragó una frase que no era suya. No puedo. Ya es tarde. Ya no es para mí. Y esa frase se convirtió en verdad, en ley, en jaula. Pero no vino de fuera, vino de adentro. No fue tu edad, ni tu familia, ni tu cuerpo. Fue esa vocecita que susurraba cada vez que soñabas con algo. ¿Y para qué? ¿Quién te va a mirar? Y tú la creíste. No por tonto, no por débil. La creíste porque esa voz sonaba conocida. Porque se parecía a tu madre, a tu maestro, a aquel jefe, a tu pareja. Y cuando una voz se repite lo suficiente, te la acabas creyendo. Pero hoy, aquí, ahora, esa voz acaba de ser descubierta. Y cuando algo se ve con claridad, pierde poder. Esa voz ya no manda. La escuchas, pero no obedeces. La sientes, pero no te detiene, porque ahora sabes algo que nadie te dijo. No eres viejo, estás vivo, y eso lo cambia todo. Cierra los ojos, solo un momento, y pregúntate, sin prisa, sin juicio, ¿qué quiero yo? Tal vez la respuesta no venga hoy, tal vez sí,
Pero prométete algo, que vas a volver a preguntártelo mañana, y pasado, y cada día, hasta que lo sepas, porque ese es el primer acto de rebeldía, de amor propio, de vida. No tienes que cambiarlo todo, solo dar un paso, uno solo. Escribir, llamar, caminar, bailar, empezar ese curso, apuntarte a ese grupo, o simplemente dejar de pedir permiso. Si este video te tocó, si sentiste algo, no lo dejes pasar. Compártelo con alguien que también esté callando su voz. Porque tú no estás solo. Nunca lo estuviste. Solo te lo hicieron creer. Y ahora que lo sabes, es hora de volver a ti.